Señor. Ya los reinos de este mundo oirán su santa ley. La señal de su venida ya se muestra más y más. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. El clarín de la batalla retumbante resonó, puso al frente con los suyos multitudes conquistó, derrotando al enemigo en retirada se batió. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. Y por fin todos los santos de las naciones mostrarán, todos grandes y pequeños en juicio declaran, los sonidos triunfantes en fulgor del corral. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro La repulgue gloria eterna de Jesús el Señor. Ya los reinos de este mundo oirán su santa ley. La señal de su venida ya se muestra más y más. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. El clarín de la batalla retumbante resonó, puso al frente con los suyos multitudes conquistó, derrotando al enemigo en retirada se batió. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. Y por fin todos los santos de las naciones mostrarán, todos grandes y pequeños en juicio declaran, los sonidos triunfantes en fulgor del corral. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Jesús es el Señor, ya los reinos de este mundo oirán su santa ley. La señal de su venida ya se muestra más y más. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. El clarín de la batalla retumbante resonó, puso al frente con los suyos multitudes conquistó, derrotando al enemigo en retirada se batió. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. Y por fin todos los santos las naciones mostrarán, todos grandes y pequeños en juicio arrancarán, los sonidos triunfantes en fulgor recorrerán. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro gloria eterna de Jesús el Señor, ya los reinos de este mundo oirán su santa ley. La señal de su venida ya se muestra más y más. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. El clarín de la batalla retumbante resonó, puso al frente con los suyos multitudes conquistó, derrotando al enemigo en retirada se batió. Jesús es nuestro Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. Y por fin todos los santos las naciones. Muy buenas tardes, pueblo de Atomayor. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí con cada uno de ustedes, esperando que Dios pueda bendecirle grandemente en este día a cada uno de ustedes y a todas sus familias. En esta noche tenemos una parte muy especial, una continuación del tema del jueves pasado que por falta de tiempo no pudimos terminar, pero que esta tarde se le va a dar la terminación
al tema que se empezó el jueves anterior. Así que no pierda de vista, no pierda ni un minuto de este programa en esta noche. Vamos a aprovechar de una vez el tiempo para orar, a pedirle a Dios, a ponernos en sus manos para que Él sea el que nos dirija. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Que tu Santo Espíritu sea el que guíe este programa en esta tarde y que usted pueda preparar los corazones de todos los oyentes en esta tarde. Dirígenos y primeramente perdónanos y capacítanos para hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, así sea. Pues bien, ustedes saben que cada jueves estamos aquí de 6 a 7 con su programa Pueblo Mío Despierta, y los viernes de 6 a 7 también. Prontamente va a venir por acá un médico misionero, un viernes sí y un viernes no, para que ustedes puedan enterarse y puedan estar prácticamente educados en lo que es la salud. Él estará con nosotros, es un español que tiene mucho conocimiento, es un médico misionero y quiere compartir el conocimiento que Dios se le ha dado con cada uno de ustedes. Vamos a presentarle una parte muy especial en esta hora para la honra y la gloria de Dios, y luego viene el evangelista Leonardo Robles con el tema la globalización y la continuación del próximo jueves. Veamos. Por eso volví.
Amables amigos televidentes, nueva vez con ustedes. A todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante, donde quiera puedan estar escuchando este mensaje ahora en vivo por el canal. Estamos en vivo, queremos decirle, haciendo esta producción aquí en el canal desde la provincia de Atomayor, pero por extensión queremos saludar a nuestros amigos en cualquiera parte del mundo, donde tal vez de manera diferida podrían ustedes estar en contacto con este mensaje, y queremos que el Señor pueda proveer abundante bendición a todos aquellos pues que van a estar en contacto con nosotros. Mis amables amigos televidentes, hermanos todos, qué bueno es Dios al permitirnos vivir en estos tiempos aciagos y cruciales de la historia humana. ¿Saben qué? Los profetas de antaño, tales como Daniel, quien escribió un libro que lleva su nombre, y Juan, quien escribió el libro de Revelación o Apocalipsis, hubiesen deseado vivir en el contexto de los acontecimientos que ellos descubrieron hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios los puso a descansar, y resulta que nosotros, esta generación, somos los privilegiados de ver esos acontecimientos proféticos que con clara evidencia señalan que el retorno de Cristo Jesús otra vez a esta tierra es un evento inminente. ¿Por qué? Porque las señales indican que así es, las profecías así lo indican. Nosotros hemos venido desarrollando un material a través de las últimas semanas sobre el tema de la globalización y todo lo que implica este intento de aglutinar los sectores productivos de la humanidad en el área económica, financiera, en el área política y también en materia religiosa. El enlace de la religiosidad se está haciendo a través de un mecanismo que se llama ecumenismo, pero ese es un material para otro programa que más adelante vamos a estar pues presentándole a ustedes. Vamos a estar presentándole ese material en otros programas. Sin embargo, yo creo que tienen todos bastante fresco en sus mentes el tema del pasado jueves. Para beneficio de aquellos que no estuvieron en sintonía, que no nos pudieron sintonizar la vez pasada, pues quiero hacer un recuento muy sucinto, muy breve, para traer a colación los principales elementos o argumentos que presentamos la vez pasada, y entonces conectarlo con un video que quisiéramos que todo nuestro amable público televidente pueda presenciar, lo cual va a ser en breves minutos. Y después del video estaremos haciendo algunas explicaciones de ese contenido. Pues bien, lo que estuvimos hablando las semanas pasadas y particularmente el jueves pasado tiene que ver, y queremos concentración ahora porque esto es un tema muy básico. Por favor, quisiéramos estar bien atentos a lo que estamos explicando ahora. Miren, la semana pasada estuvimos explicando el hecho de que la Unión Europea, conformada por 27 naciones, estaban teniendo un consenso para celebrar, como en efecto ocurrió, los días 24 y 25. Por favor, necesitamos atención, por favor, en el estudio. Gracias. El día 24 recién pasado y el día 25, o sea, estamos hablando del viernes pasado, estamos hablando del sábado recién pasado, ocurrió un evento trascendental que concitó la atención de todo el planeta Tierra, y de ello se hicieron eco los medios noticiosos. Se trata de la reunión cumbre celebrada en Roma, en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde precisamente en el año 2013
pues se juró como pontífice, como obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio, entiéndase Francisco. En ese mismo lugar se dio cita y reunión la cumbre de todos los dignatarios o mandatarios de la nación, del continente, debo decir, rectificando, del continente europeo, conformado por muchas naciones. En ese evento recién pasado, que está fresquito todavía, estos dignatarios mundiales de Europa decidieron elegir a Francisco como su consultor, como su guía, como la persona que debe restaurar un resquebrajado imperio europeo, con la intención de que vuelva a tener la fuerza que una vez tuvo el imperio, tal vez queriendo, resucitar el antiguo imperio romano. La Biblia señala, y eso fue precisamente material de la semana pasada, que habrían intentos varios de unificar la Europa resquebrajada. Y decíamos que la Biblia graficaba o presentaba de manera ilustrada una estatua con la cual soñó el monarca de la época, Nabucodonosor, quien estuvo en poder Babilonia desde el 605 hasta el 538, esto es antes de Cristo. Y hablábamos de las piernas de esta estatua porque tenía diversos metales, ustedes recuerdan, oro, plata, bronce, pero las piernas estaban conformados con el metal de hierro que representa el imperio romano. Dos piernas quiere decir que el imperio se dividiría en imperio romano oriental y en imperio romano occidental. Más adelante miramos que en los pies de esta imagen o estatua continuaba el hierro, pero con una extraña mezcla con la arcilla o barro, indicando que habrían intentos de alianzas, pero que realmente no se mezclarían entre sí, de la misma manera que es imposible que el hierro haga alianza con el barro. Luego mostramos que en Daniel 7, porque este sueño de la imagen, donde aparece la imagen que soñó Nabucodonosor, aparece en el capítulo 2, pero luego miramos la misma descripción de la sucesión de poderes, repetido esta vez en Daniel 7, pero a través de otro tipo de símbolos. En lugar de una estatua con diversos metales, ahora aparecen bestias, y después de las tres primeras bestias que representan los mismos tres poderes de Babilonia, Medo-Persa y Grecia, aparece un cuarto poder representado por una bestia espantosa que en lugar de tener 10 dedos, esta vez tiene 10 cuernos, pero 3 de esos cuernos fueron quitados y emerge un cuerno número 8 que tiene supremacía. Y explicamos que este cuerno derriba precisamente a 3 de esas emergentes naciones llamadas tribus bárbaras, y él se establece como un imperio o continuación del imperio romano, pero con un matiz religioso, entiéndase la hegemonía o dominio que tuvo Roma en su faceta papal desde el año 538, cuando el emperador romano Justiniano junto con Virgilio hacen esa amalgama, hacen ese pacto, y comienza allí un largo reinado de supremacía papal que se extendió por más de 1000 años, específicamente 1260 años. Vimos también que el imperio romano, con la intención de no resquebrajarse porque estaba en una situación de desmembramiento, lo que hace Constantino en el año 313 es permitir libertades públicas a la cristiandad, y hay una fusión entre el imperio romano en la faceta política, militar o temporal, hace alianza con el poder religioso, y Roma adopta la religión de Estado, y ahí comienza a surgir los primeros visos del catolicismo. Y luego en el año 321 hay una imposición de adoración, particularmente en el primer día de la semana, porque Constantino, antes de la pseudo o así llamada conversión, había sido un pagano adorador del sol, precisamente el primer día de la semana. Cambia todo esto a partir del edicto de Milán en el 313 y luego con la ley dominical, como se le llamó, donde todos debían reposar
el venerable Día del Sol. Esto en el año 321, esto está constatado en cualquier enciclopedia, búsquelo, en cualquier fuente seria aparece esto, y hasta en los libros de historias, mis queridos amigos, de la escuela elemental. Otra vez llegamos entonces al 538, como dijimos antes, y ahora es Justiniano quien hace alianza con el obispo de Roma, y de igual forma como en la primera fase ocurrió con Constantino, que cuando se alía o hace una conjunción o amalgama con la religión, persigue a los que no pensaban igual a los cristianos de la época, a los religiosos de la época. Justiniano hace precisa y justamente lo mismo, pues persigue a todos aquellos que no son pues adeptos a sus propios paradigmas o sistemas de creencias. Esto se repite en la última etapa de la historia, para resumir, cuando otra vez los reyes modernos del mundo, pero particularmente Europa, porque esto tiene una extensión mundial, queremos decirle, vuelven otra vez a hacer alianza con el poder religioso. A través de la historia, lo que ha ocurrido de manera consistente es que, y ya lo explicamos en demasía y de manera detallada la vez pasada, cada vez que el poder temporal o político, la clase gobernante, hace alianza con la clase religiosa, la resultante inmediata y natural que viene como consecuencia se llama persecución. Y es muy sintomático, porque es justamente lo que está pasando ahora en los países del mundo, donde hay una intención, un acercamiento, un maridaje que la Biblia prohíbe entre el área religiosa, la religiosidad y particularmente la cristiandad, coqueteando con los sistemas políticos, lo cual la Biblia proscribe. Y como consecuencia de ello, pues vendrá la persecución. Yo quiero leer del libro de Salmos, el Salmo, capítulo número 83, varios versículos de este Salmo, comenzando con el versículo 2. Esto es lo que dice el registro escritural inspirado. Citamos de la Biblia: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo, en contubernio contra tus protegidos, para hacerle la guerra a Dios. Y han dicho: venid y vamos a destruirlos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabularon de corazón a una. Y el versículo 17 y 18 termina entonces el capítulo diciendo: sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Aunque hay una intención de confabulación de las naciones de la tierra, de los magnates de la tierra, con poder político, económico y religioso, y se están confabulando en consejo, como dice el capítulo, con los líderes religiosos del planeta, los que alzan su voz como moral más determinante en el plano de la religiosidad. Y estamos hablando ahora en lo particular del liderazgo político de Europa y del liderazgo religioso de Europa y del mundo. O sea, la Unión Europea y el Papado, el Vaticano, están justamente haciendo alianza. Pero es que la Biblia ha prohibido determinantemente la alianza del poder político y religioso. Dad a César lo que es de César, o sea, al poder político imperante o temporal, y a Dios lo que es de Dios. Es que la adoración y la obediencia no puede ser prescrita o señalada o basada en un impedimento de legislación corporativa de los congresos o de una voz ejecutiva. El Señor nos pide una obediencia que florezca de manera natural como consecuencia y el conocimiento que tenemos de nuestra necesidad de Él por nuestra condición de pecaminosidad. El Señor quiere entonces que de manera muy queda y voluntaria tú entiendas cuál es tu responsabilidad sin que te lo impongan por leyes, que vayas a la palabra y busque cuál es la verdad y la sigas. Y el Señor es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este fin de semana, y ya entramos en materia porque en
breve vamos a mirar este vídeo. Se produjo este encuentro. 27 líderes diciendo que Europa se está resquebrajando. Se reúnen en la capilla Sistina y conmemorando los 60 años de la Unión Europea desde 1957 hasta el 2007, el día 24, y señalábamos el dato tan curioso y tal vez no tan curioso de que el día 24, 2 más 4, 6, celebrando los 60 años, aparece un segundo 6 y justamente a las 6 arranca la reunión para formar 3-6, porque la Biblia dice que la bestia también tiene un número particular que la identifica, y trabajan mucho estos sistemas de poder religioso con el número 6, de igual manera con el número 13, lo cual puede ser material para otro programa. Pero ¿qué hacen entonces? Dicen ellos, Europa se está resquebrajando, Europa se está desmembrando. Vamos a permitir que esta voz inteligente, esta voz moral alta, una mente preclara, una persona con un juicio bien acabado, sea el que nos aconseje, sea el que trace pautas y nos diga cómo manejar esta Europa que ya está a punto de colapsar. Esto fue lo que ocurrió los días 24 y 25 en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14. Volvemos con los comentarios después de este video. Mire también la reseña, el cintillo que aparece allí. Ojalá se pueda apreciar, porque hay algunos comentarios o textos que aparecen de manera bien intencional para que podamos darle seguimiento e hilación al mensaje que conlleva esta noticia que cundió por todo el mundo. Vamos a pedirle a nuestro director allá en cabina que nos ponga el video. Prestemos atención a lo que ocurrió este fin de semana y que fue noticia a nivel mundial. Blindada, así está la ciudad del Vaticano, sede a esta hora de un encuentro inédito. Lo tienen ustedes en sus pantallas, 6 y 4 minutos de la tarde en Italia, en la ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recibe en la Santa Sede a 27 líderes de la Unión Europea. Así es, esta es la primera vez en la historia que un pontífice de la Iglesia Católica, que no es europeo además, se reúne con tal cantidad de líderes mundiales. Este espacio de Roma permanecerá cerrado hasta la noche del sábado para garantizar la seguridad del evento, que se da para conmemorar justamente el aniversario número 60 de los tratados fundacionales del bloque económico. Las calles de la capital italiana están siendo patrulladas por un total de 7.000 agentes entre policías y militares, 1.000 de ellos vestidos de civil. Ci ha spesso esortati a rafforzare il dialogo tra i popoli. Ricordiamo l'esempio di San Giovanni Paolo II, il suo impegno incessante per riunire quelli che spesso definiva i due polmoni dell'Europa, l'Est e l'Ovest. E la Chiesa ha spesso incoraggiato anche lo stesso processo dell'integrazione europea. Papa Paolo VI definì realtà magnifica la costruzione della nuova Europa. L'Unione non debe essere solo l'Europa dei parametri numerici, debe essere... Esta reunión se da en momentos en los que Europa está en alerta máxima tras el atentado del pasado miércoles en Londres y el ataque frustrado de ayer en Bélgica. Además de lucha contra el terrorismo, se espera que durante este encuentro el Papa dé un duro discurso sobre temas como la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Todos estos aspectos por los que en el pasado Francisco ha criticado con dureza a la Unión Europea. Estamos en el lugar de la noticia con nuestra periodista en el Vaticano, Mari Villalobos. Una buena tarde, Mari. La reunión entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el Papa Francisco se lleva a cabo a puerta cerrada aquí en el Palacio Apostólico dentro del Vaticano. El Papa Francisco recibe a los líderes europeos en un momento crítico para el viejo continente amenazado por el terrorismo y dividido frente al éxodo migratorio. La reunión del Papa Francisco con los líderes de la Unión Europea se da en momentos de crisis en el continente. La de hoy es una cita inédita. Nunca antes en la historia un pontífice había logrado reunir a 27 jefes de Estado y de Gobierno del bloque en una audiencia que corresponde además con el aniversario número 60 del Tratado de Roma. Llama la atención que el gran encuentro en el Vaticano se dé con el primer papa que además no es europeo.
La cita se da en un contexto de alta tensión por los ataques terroristas recientes que han tenido como epicentro a los países del bloque. Precisamente la gran ausente de la reunión será la primera ministra británica Theresa May. El encuentro se da solo 3 días después del ataque yihadista en Londres y a 5 días de que se invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activaría el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los líderes aceptaron el encuentro con un interlocutor que ha sido un duro crítico de algunas de las políticas de Europa. ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista? Defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. También, en continuas ocasiones, Francisco se ha mostrado en desacuerdo con el trato a los refugiados que llegan a Europa en busca de un mejor futuro. Miles han muerto en el Mediterráneo en su intento por llegar. No olvidemos que este problema de refugiados y de inmigrantes hoy es la tragedia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En su pontificado, Francisco ha hablado de una Europa envejecida, cansada y pesimista. Según la policía italiana, más de 10.000 personas se tomarán mañana las calles de Roma para manifestar en pro o en contra de la Unión Europea. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, NT. Así llegaban al Vaticano las primeras delegaciones de mandatarios europeos, casi una hora antes del encuentro con el Papa. Francisco se sumó a las celebraciones por el 60 cumpleaños de la Unión Europea con este encuentro con 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los mandatarios están en Italia para conmemorar el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, que marca el punto de partida de la actual Unión Europea. La Sala Regia congregó este importante evento en el que primero intervinieron Paolo Gentiloni, primer ministro italiano, y el presidente del Parlamento Europeo, el también italiano Antonio Tajani. El Papa pronunció un denso discurso en el que elogió los horizontes de los padres fundadores, la Europa que ellos quisieron y la que está llamada a ser. I padri fondatori ci ricordano che l'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Essa è una vita, un modo di concepire l'uomo a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile, e non solo come un insieme di diritti da difendere o di pretese da rivendicare. Francisco les recordó que hace 60 años Europa se fundó sobre la base de la solidaridad para derribar muros y divisiones, y que tal hecho ha permitido que el viejo continente disfrute del mayor periodo de paz en los últimos siglos. Nei padri fondatori era dunque chiara la consapevolezza di essere parte di un'opera comune che non solo attraversava i confini degli stati, ma anche quelli del tempo. Por eso advirtió del vacío de memoria de nuestros días e invitó a que esta conmemoración no sea un mero recuerdo, sino un catalizador para la Europa del futuro. L'Europa è una famiglia di popoli e come in ogni buona famiglia ci sono suscettibilità differenti, ma tutti possono crescere nella misura in cui si è uniti. Esta unidad en la diferencia fortalecerá la Europa del mañana y le permitirá enfrentarse a nuevos desafíos que la amenazan, como los populismos. La solidarietà non è un buon proposito, è caratterizzata da fatti e gesti concreti che avvicinano al prossimo in qualunque condizione si trovi. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. También les explicó cuál es, a su juicio, la misión de los gobernantes para desarrollar el proyecto europeo. Questo è il vostro compito, discernere le strade della speranza
Francisco recordó que en el origen de la civilización europea está el cristianismo. Aseguró que el vacío de valores de nuestro tiempo se puede remediar mediante el patrimonio espiritual de esta Europa. Ese será también, dijo el Papa, el mejor antídoto contra el extremismo. Precisamente, Francisco no quiso pasar por alto hoy el ataque terrorista de Londres reivindicado por el ISIS. Al terminar su discurso, saludó personalmente a sus invitados y todos juntos se hicieron esta foto en la Capilla Sixtina, con la pintura del juicio final de Miguel Ángel como fondo. Tengan unión verdadera. El Papa Francisco pide recuperar los principios fundacionales de la Unión Europea. En una audiencia inédita entre el pontífice y 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, el Papa ha advertido de que el proyecto europeo puede morir sin ideales como la solidaridad. Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Este encuentro se produce en el marco del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, germen de la Unión Europea actual. Solo podremos derrotar el terrorismo, solucionar el problema de la inmigración y desterrar la persistente crisis económica con el flagelo del desempleo de los jóvenes si somos capaces de descubrir y apreciar las razones que nos unieron. Esta audiencia inédita se ha cerrado dejando una imagen para la historia, una foto de familia del pontífice con los líderes de la Unión Europea en la Capilla Sixtina, lugar en el que la Iglesia Católica elige a sus papas. Aniversario de la Unión Europea, los líderes del bloque, con excepción del Reino Unido, han reafirmado su compromiso con el proyecto europeo. En la Declaración de Roma destacan los desafíos de enfrentar tras la salida de la nación británica. El texto refleja los retos sin precedentes de la Unión, tanto en asuntos internos como de política exterior, o sea, los conflictos regionales, el terrorismo, la crisis migratoria. No obstante, el documento deja claro el empeño de los países miembros de avanzar en la misma dirección, aunque a distintos ritmos y con diferente intensidad. Entre los principales objetivos se busca una Europa segura y protegida, con un efectivo control fronterizo y una política migratoria eficaz. Los 27 se comprometen a promover la unión económica y monetaria, así como el progreso social. Además, el texto hace hincapié a una Europa más fuerte en la arena internacional, con la vista puesta en la creación de una industria de defensa más competitiva e integrada. La rúbrica de la declaración llega exactamente 60 años después de la firma, en 1957, de los Tratados de Roma, que sentaron las bases del bloque comunitario. Uno de los mayores golpes a la unidad ha sido el Brexit, sin lugar a duda, el proceso que se iniciará el próximo 29 de marzo. Sobre este asunto, el periodista y escritor Josh Niemöller recalca que el euroescepticismo, así se dice, está en alza prácticamente en todo el viejo continente. El escepticismo europeo está en aumento. Procesos semejantes se delinean en Francia e Italia, donde probablemente habrá un referendo acerca del euro. De manera que, a excepción de Alemania, se nota un crecimiento del escepticismo, especialmente en la parte este de Europa. Lo que estamos viendo en Roma es una demostración de unidad, cuando en realidad es solo una fachada. Celebramos ahora el 60 aniversario del Tratado de Roma, lo que no es lo mismo que 60 años de la Unión Europea, pero todo ha sido un mismo proceso. No podemos hablar de unidad como resultado de este proceso porque aún está en curso y por el momento está muy fragmentada. Desde Bruselas se dice que hacen falta 6 caminos diferentes en los que algunos se desarrollarán más rápido y con más unión, mientras que otros no tendrán tanta cohesión. Aún no está decidido, por ahora solo es un escenario, no más. Pero en realidad lo que estamos viendo es que algunos países quieren separarse de la zona euro. Es muy probable que Italia intente hacerlo, algo que oficialmente es imposible. No pueden decir queremos salir de la zona euro. Eso requiere la aprobación de otros países, lo que representa un problema.
de manera que la cosa se complica constantemente y el proceso de llegar a la unidad es una idea, pero en realidad no se concreta. Interesante, ¿verdad? Algunas cosas que reseñar. Miren, la Unión Europea, que agrupa los países, las naciones del continente de Europa, está liderada actualmente por Joseph Muscat, el presidente de Malta. Es una presidencia rotativa. Él dijo que actualmente Francisco constituye el único y último líder mundial. Con esas palabras se expresó él en una crónica también anterior que no aparece aquí en vídeo, pero que fue también, la mencionamos la vez pasada cuando leímos la crónica anunciando este evento. El último y único líder mundial. Interesante, algo que salió aquí en el vídeo que recién acabamos de mirar. Francisco obviamente hace énfasis en el aspecto religioso y él dice que sin el aspecto de la religiosidad se desmorona la moral y por lo tanto Europa debe volver a sus raíces cristianas como continente cuyo basamento fue precisamente el cristianismo. Y esto luce muy plausible, luce muy interesante, pero es una buena cosa, una buena iniciativa que él quiera que Europa se vuelva religiosa, cristiana en este caso, para que así el flagelo de la corrupción y la inmoralidad, la delincuencia, los valores pues no se deterioren. Solo, mis queridos amigos televidentes, el problemita con esto es que la Biblia establece que esta alianza es total y completamente antibíblica. La religiosidad, el cristianismo no puede casarse con los líderes de la tierra. Por eso es que dice la Biblia que la bestia pues fornicó, o la mujer ramera, como se le llama a la falsedad del cristianismo, porque se casó, se matrimonió con los líderes, con los reyes de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 18. Y durante el vídeo apareció allí el cintillo donde aparece ese capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 13, 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto lo explicamos la vez pasada. O sea, habrá un reinado, una hora, simbolismo de breve periodo de tiempo. Y el importantísimo versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En un momento determinado, estos 10 cuernos que representan simbólicamente todos los reinos de Europa y, especifico por extensión, los reinos del mundo, porque el globalismo, el nuevo orden mundial, obviamente no se compone solamente de los reyes de Europa o de un solo continente. Esto abarca todo el planeta. Pero es interesante que Europa es un continente líder, así como lo es también América, por el liderazgo obviamente que ejerce allí los Estados Unidos. Pero en Europa está la sede del poder papal y la Biblia refleja el papel predominante que en las últimas escenas de la historia de la humanidad jugaría pues Roma papal en esta etapa crucial. Interesante que después que la Biblia dice en el capítulo 17, versículo 13, que estas naciones, estamos hablando de Europa, porque recuerden que en el tema anterior, si usted ve el tema anterior, estará más familiarizado con lo que estamos diciendo. Estas naciones de Europa surgieron de las naciones de las tribus bárbaras que presenta Daniel capítulo 2, simbolizado con 10 dedos, y luego en el capítulo 7 de Daniel por los 10 cuernos. No olviden eso. Esas naciones de la antigüedad son las que dan pie a las hoy naciones modernas de Europa. Eran 10 en el pasado porque fueron las originales, pero esas 10 se han diversificado, se han ramificado y ya obviamente son mucho más de 10. De hecho, estos líderes conforman 27 naciones, aunque el Brexit que habla allí es la salida de una de las poderosas naciones de Europa, que es
el Reino Unido. Inglaterra no estaba allí, no forma parte de ese equipo, porque aunque hasta siempre ha formado parte desde siempre de la Unión Europea, adoptando también el euro como el resto de las naciones, precisamente el 29 de marzo, estamos hablando de la fecha de ayer, pues Inglaterra se retira, y eso contribuye a debilitar el imperio de Europa, y es por eso entonces que se busca el liderazgo de Francisco para que ayude a paliar en parte, a resolver la debilitada Europa que se resquebraja, que se debilita, que recibe un duro golpe con la salida de la Unión, el Reino Unido. El Reino Unido, entiéndase, Inglaterra. Tal vez nosotros podríamos hacer otro símil, y es que cada vez que el Imperio Romano se estuvo debilitando, acudieron a la utilización del poder religioso. ¿Cuál fue la causa? Explicamos la vez pasada de que Constantino en el IV siglo, allá en el 313, diera el edicto de Milán, que se estaba resquebrajando el Imperio Romano, y entonces dio la ley para unir la iglesia y el Estado y formar una iglesia y Estado. ¿Cuál fue la razón también en el 538 de que el emperador Justiniano usara otra vez a el obispo Virgilio, el obispo de Roma, para hacer alianza? Nueva vez que el imperio se había dividido en estas 10 tribus bárbaras y necesitó la alianza de lo político con lo religioso, una mezcla que está ejemplificada en la estatua de la imagen de Daniel 2 como la mezcla de el hierro y el barro, lo cual es una mezcla que realmente no pega, por decirlo con un español simple, y a lo cual Dios no está de acuerdo. Interesante que después del versículo 13 decir que tienen un mismo propósito, que se pondrían de acuerdo, como en efecto fue, y le darían su poder y autoridad a el sistema que está representado por la bestia, el sistema clerical papal. El versículo 14 dice, y entonces dice, pelearán contra el Cordero. O sea, le harán guerra al Cordero. No olviden que Cordero es un símbolo de Cristo, pero le harán guerra no al Cordero, no a Cristo que está en el cielo, sino en la persona de los seguidores de Cristo harán la guerra. Cuando hay persecución para la iglesia, para el pueblo fiel de Dios, que guarda los mandamientos, estamos hablando de los mandamientos tal y como están en la Biblia, tal y como aparecen en Éxodo capítulo 20, tal y como aparecen en Deuteronomio capítulo 5. Esos son los mandamientos a los cuales nos estamos refiriendo, no a los mandamientos de hechura humana, mutilados, amputados, con arreglos, quitándole uno de los mandamientos, partiendo un mandamiento en dos, tergiversándolos, sustituyendo completamente un mandamiento por otro. No, estamos hablando de los mandamientos tal y como aparecen en la Biblia, incluyendo el cuarto mandamiento que ordena el reposo del santo sábado, mandamiento que fue dado no para los judíos, como dicen algunos, porque el santo sábado nace en la creación, en la primera semana de la historia humana, después de Dios crear el mundo. Ahí mismo dice, y santificó Dios el séptimo día, lo apartó, lo hizo santo, lo bendijo y lo santificó. Eso fue en la primera semana de la creación. Todavía no había aparecido el primer judío, porque el padre de la nación hebrea fue Abraham, y vendría 1500 años después por lo menos. Lo que quiere decir que nos estamos refiriendo a los mandamientos bíblicos. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios recibirá persecución de parte de las alianzas religiosas, políticas y financieras del mundo. Apocalipsis se explaye a través de todos los capítulos hablando de esto. Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, la guerra encarnizada, que inclusive instituciones así llamadas religiosas o cristianas. La Biblia dice, mis queridos amigos, en el capítulo 13, que la tierra se maravilló en pos de la bestia y le adoraron. ¿Por qué dice y le adoraron? Porque adorar es un acto religioso. Si le adoraron, quiere decir que tiene ribetes de religiosidad. Es un sistema que requiere o que demanda adoración. Se adora a lo que es una deidad, a lo que se considera divino, a lo que se considera con poderes, a lo que se considera Dios o que parece ser Dios.
Esas son las cosas a las cuales se le adora, a las que se les atribuye poder. Y este sistema que Apocalipsis 13 dice que es la bestia, la tierra se va a postrar y toda la tierra se maravilló y se postró y le adoraron con la honrosa sección de aquel sector de la población mundial, segmento poblacional cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, aquellos realmente fieles y obedientes no se van a sumar a la vorágine que representa quebrar los mandamientos de Dios. Yo quiero, como colofón y en la parte última ya, leerles en el Salmo 33, porque está allí también escrito lo que habría de ser con los fieles de Dios y la intención de los pueblos del mundo. Dice la palabra en el capítulo 33 de Salmo, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aunque haya un consejo, aunque haya un plan, aunque haya trazado un propósito de los grandes de la tierra, dice la palabra de Dios que Jehová va a frustrar las intenciones de alianza de las naciones y que va a terminar con sus intenciones, porque el consejo de Jehová permanece para siempre. Apocalipsis 17:14 dice, en efecto, como ya mencionamos en la primera línea del versículo, que pelearán contra el pueblo de Dios. La Biblia dice que la guerra es realmente contra el Cordero. El Cordero se siente que está siendo perseguido. Cristo siente que está siendo perseguido cuando su pueblo es perseguido. Pero gloria a Dios que este versículo no termina simplemente allí diciendo que los seguidores del Cordero o el Cordero va a ser perseguido en la persona de los fieles. El versículo 14 de Apocalipsis 17 termina diciendo, y el Cordero los vencerá, y los que están con él, con el Cordero, son llamados, son elegidos y son fieles. Mi querido amigo televidente, tú puedes escoger de qué lado quieres estar. Si del aparente lado tumultuoso, donde hay la popularidad, donde está la mayoría, o del lado del Cordero, que aunque perseguido, finalmente la Biblia dice que serán los vencedores. En la noticia que vimos en el video, esto está planteado desde una perspectiva financiera y política. Ustedes ven que dice que Europa se está requebrajando, que es necesario, que se reunieron allí. El Francisco, el obispo de Roma, da un discurso tratando de salvar la Europa que está decadente, que está en serios problemas. Ahora Inglaterra sale y buscan el auxilio del Salvador, que para ellos es Francisco. Pero no hay una connotación espiritual, porque los periodistas, la televisión, los que han cubierto la crónica de esta noticia mundialista, no están enfocados en las profecías. Ellos están mirándolo desde un punto de vista político. Por eso no mencionaron nunca la Biblia. Por eso no mencionaron Apocalipsis 13. Estos tienen un mismo propósito y su autoridad y su poder a la bestia para que les dé regimiento, para que les dé instrucción, para que les dé consejería, para que su voz sea escuchada, para que sus instrucciones sean seguidas. Pero Europa no lo van a decir porque ellos no están mirándolo esta noticia desde el punto de vista bíblico. Lo están enfocando desde el punto de vista financiero, económico o solamente es político. Nosotros sí, con un criterio espiritual, estamos diciendo, hermanos queridos, mi amigo televidente, estamos en la última etapa, las profecías se están cumpliendo, Cristo viene y viene pronto en gloria, y el llamado a tu corazón es, alístate para que estés de parte de los redimidos. Revisa tu vida. Cristo puede perdonar tus pecados. El Cristo de la cruz está listo para ofrecerte su sangre limpiadora y hacerte un habitante del reino nuevo con todos los redimidos. El Señor te ama, no lo olvides, y tiene poder para perdonar tus pecados. Pídele en oración que te instruya y te dirija en el camino correcto, y Él te señalará el camino de la vida. No te olvides, Cristo te ama. Alístate para el encuentro con tu Dios. Cristo viene pronto. Bendiciones a ti y a tu casa. Gloria eterna de Jesús el Señor, ya los reinos de
santa ley.